Macmillan Education presenta Únicos, el podcast sobre la inclusión donde ofrecemos a la comunidad educativa claves para mejorar de forma práctica la inclusión dentro de sus aulas. Únicos porque la diversidad suma. Solo en España, más de 12 millones de personas, el 26% de la población, se encuentra en riesgo de pobreza. Las cifras las arroja el último estudio de Red Europea de Lucha contra la Pobreza que se publicó en el 2020. Y lo peligroso es que en él aún no se recoge la incidencia de la pandemia, por lo que este dato se puede haber disparado. Y si la situación ya era preocupante, imagínense el escenario que está por llegar. Hoy queremos pararnos a reflexionar cómo impacta la pobreza en las aulas y para ello nos acompaña Teresa Rodríguez Hervás. Teresa es la directora general de la Fundación Valia. La Fundación Valia es una ONG que trabaja con menores en riesgo desarrollando varios programas de asistencia y educación. Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Únicos. Un saludo, encantada. Teresa, voy a empezar preguntándote, ¿es la situación de pobreza en España más común de lo que pensamos? Pues efectivamente, estamos viendo un aumento significativo de familias en situación de pobreza directamente como una de las consecuencias de la pandemia. Precisamente a finales de enero, Oxfam Intermón publicó un informe con motivo de la celebración del Foro de Davos, en el que alertaba que la pobreza severa en España podía aumentar en torno a 800.000 personas, ¿no? Este informe, además, indica también que la pobreza está afectando sobre todo con los más vulnerables, ¿no? Y, por si fuera poco, afecta a 1 de cada 3 menores de 18 años y nos sitúa a España como el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil. Y, Teresa, paralelamente, España es uno de los países de la Unión Europea que menos dinero público invierte en programas específicos para la familia y para la infancia. Por eso, la verdad es que erradicar la pobreza infantil no solo supondría dotar a niños y niñas de un futuro, supondría mejorar el futuro de la sociedad en su conjunto. Teresa, cuando estamos hablando de pobreza aquí en España, ilústranos un poco de qué estamos hablando. Porque hay gente que se puede pensar que en España no hay pobreza. O no entendida como se puede entender en otros países. Entonces, cuando hablamos de pobreza aquí en España, ¿de qué hablamos? Pues en España la pobreza se ha hecho muy evidente con las llamadas colas del hambre, ¿no? Hay muchas personas que no tienen para alimentarse o no se alimentan adecuadamente, que no pueden permitirse comer productos frescos esenciales como carne o pescado, verduras, fruta, ¿no? Estamos hablando también de pobreza energética, de miles de hogares que no tienen o no pueden poner la calefacción en invierno. ¿Os imagináis cómo han vivido estas personas sin calefacción, las consecuencias de Filomena con temperaturas que rondaban los 10 grados bajo cero? Bueno, pues hablamos también de infravivienda, ¿no? De muchas familias que vienen a Valia y que no tienen un hogar digno, ¿no? Habitan espacios demasiado pequeños o comparten casa, personas que viven en familias enteras en una habitación, ¿no? Y que no pueden pagar los alquileres o no pueden asumir facturas ni cubrir necesidades básicas. ¿Y cómo se traslada esa pobreza a las aulas? Bueno, pues lo que ocurre es que hay menores que llegan al colegio por la mañana con un desayuno cuando lo tienen pues muy inadecuado, muy insuficiente, ¿no? Para que los niños crezcan y se desarrollen de manera positiva y saludable, tienen que recibir de su familia y de su entorno todo lo que necesitan. Si no tienen cubiertas las necesidades básicas principales como la subsistencia o la protección, pues no pueden subir de escalón, ¿no? Vemos que hay muchas familias que no les pueden dar a sus hijos todo lo que necesitan. Está en nuestra mano mirar de frente la situación de pobreza, ¿no? Y poner pues herramientas y lo que esté a nuestro alcance para mejorar esta situación. Porque cuando tienen ayuda y tienen recursos a su alcance, van mejorando, superan en sus estudios, progresan y van hacia adelante, ¿no?
¿Y qué tienen que hacer los profesores cuando detectan que algo no va bien? Hay veces incluso, no sé, te pregunto, Teresa, por vuestra experiencia, si los niños, si es muy evidente esta situación que ocurre en casa o si los niños intentan ocultarlo, ¿qué herramientas o qué consejos le podemos dar a los docentes para que atajen esta situación o qué se puede hacer desde el colegio, desde el aula? Sí, bueno, la verdad es que los profesores y las profesoras lo detectan fácilmente, ¿no? Están cualificados y además preparados para ello. Lo más importante es observar los comportamientos de los menores y escuchar, ¿no? Porque si se presta atención es muy fácil encontrar síntomas que delatan esta precariedad, ¿no? O, pues, por ejemplo, no llevan el material escolar adecuado o la ropa y el calzado están demasiado gastados, no se cambian con la regularidad adecuada, no llevan almuerzo, llegan sin desayunar. Otros síntomas pueden ser relativos al comportamiento y a la actitud, ¿no? Pueden estar desmotivados, tristes, no siguen el ritmo, o por el contrario están muy alterados, irascibles, colaboran poco. Una buena herramienta, la mejor diría yo, es el diálogo, es preguntar a los menores qué les ocurre, cómo se sienten, qué necesitan, ¿no? A veces pues tenemos la falsa creencia de que no se expresan o que los adolescentes son herméticos, pero la verdad es que se comunican y se comunican de muchas maneras, pues en el juego, en asambleas, con su actitud, con su comportamiento. A veces el problema está más en que no les preguntamos y no les escuchamos. Por eso es importante tener esto presente y escucharme siempre desde el respeto, desde me importas, ¿no? Y siempre también pues intentar coordinarse con organizaciones o con los servicios sociales que trabajamos cerca para sumar esfuerzos, ¿no? Teresa, estás hablando de preguntarle al niño, a la niña, en la etapa educativa, por ejemplo, de preescolar o en infantil, en ese punto, ¿el docente tiene que actuar de la misma manera? Pues yo creo que escuchar a los niños siempre es interesante porque a veces les metemos en unos proyectos educativos en el que pensamos que es bueno para ellos, pero no se les tiene en cuenta y las cosas van cambiando mucho y cada menor tiene una realidad y es importante saber escucharles y preguntar, ¿no? Cuando están en infantil, pues no viven la situación de carencia de la misma manera que lo vive un niño de primaria o un adolescente. Pero se empiezan a dar cuenta, ¿no?, de que les faltan cosas cuando van a cumpleaños y no tienen los mismos juguetes que otros. Y ya en la adolescencia, pues ni te cuento, ¿no?, porque en la adolescencia la aceptación de su grupo de iguales y la pertenencia a un grupo es muy importante para ellos, porque de esa manera desarrollan su identidad, ¿no? Y el no tener lo mismo que tienen sus compañeros, las mismas zapatillas, el teléfono, la ropa de moda, pues hace que se puedan retraer, que sientan vergüenza, que se aíslen y que sientan el rechazo, ¿no? Y ahí sí que es importante pues escucharles mucho, preguntarles, ¿no? Preguntarles cómo están. Teresa, ¿la pobreza está relacionada con el fracaso escolar? Yo creo que directamente, ¿no? Un menor que no tiene los mismos recursos tecnológicos o de materiales, que llega a su casa y no tiene un espacio para poder hacer los deberes, que su entorno no le ayuda después del colegio con profesores particulares o con experiencias educativas interesantes, que no hablan y no reflexionan sobre lo que han aprendido, lo que no, pues lo tiene mucho más difícil que otros que sí que tienen esas oportunidades, ¿no? Pues no sé, nos contaban, por ejemplo, en estos meses pasados, algunos adolescentes pues nos contaban que estaban siguiendo las clases a través del móvil de su madre, que tenía pocos datos. Entonces, claro, cuando sacaban los datos, pues se quedaban en un apagón escolar y un apagón digital. Y claro, esa situación hace muy difícil seguir, no desanimarte, ¿no?, y no abandonar los estudios. Y ante esa situación, ¿qué consejos o qué prácticas pueden poner en marcha los docentes? Pues, a ver, yo creo que es un poco otra vez lo mismo. Yo creo que la clave es escuchar, saber qué necesitan, ¿no?, cómo están, cómo se sienten, e intentar
coordinarse con organizaciones que trabajamos, buscar a las familias ayudas, intentar que sientan que también tienen voz y que les vamos a ayudar desde donde están, porque si les dejamos un poco aislados, pues cada vez van a sentirse un poquito más lejos y van a tirar la toalla, ¿no? Si hablamos con las familias, hablamos con los recursos que hay al alcance, les preguntamos a ellos, les damos seguridad en lo escolar, pero también en lo emocional. Es importante hacerles sentir que, bueno, que una cosa es lo que tienen y otra cosa es lo que son capaces de conseguir, ¿no? Con su esfuerzo. Entonces yo creo que el alumno, el niño, el adolescente debe estar muy presente dentro del aula y dentro de su proceso educativo, ¿no? Y esto hablando del horario escolar, pero ¿qué ocurre, Teresa? ¿Cómo se enfrentan esos niños y esas familias a las extraescolares o a las clases de apoyo? Porque entiendo que ya si hay una brecha económica para lo que es la educación ordinaria, la extraordinaria. Bueno, ahí sí que hay una brecha total. Nosotros pensamos desde Valia que, a ver, en el entorno escolar, más o menos todos los menores tienen acceso a lo mismo, pero cuando acaba el periodo lectivo, cuando se van a su casa, estos niños no tienen. Ahí es donde empiezan las verdaderas carencias y las verdaderas desigualdades con sus compañeros, ¿no? Entonces, si estos niños tienen acceso a hacer programas de deporte, a hacer proyectos de apoyo escolar, entonces sí que pueden compensar esas carencias, ¿no? Y nosotros lo vemos, ¿no? En Valia tenemos proyectos de baloncesto y de baile, y los niños y niñas, además de encontrar un grupo de iguales con los que hacer amigos, con los que apoyarse, pues trabajan cosas muy importantes como la disciplina, como el respeto, como el valor del esfuerzo, el trabajo en equipo, y todo eso compensa esas otras carencias y, bueno, pues les puede dar esa oportunidad de desarrollar todo su potencial, ¿no? Y en el caso de los adolescentes, ¿cómo afecta la pobreza en esta etapa de la vida? Porque ya podemos llegar a un punto en el que el niño, el adolescente ya esté desilusionado, Teresa, desganados, que hasta ya empiezan a presentar cierta rebeldía. ¿Cómo motivamos a esos niños para que de repente, por ejemplo, sientan interés por integrarse en un equipo de fútbol o de baloncesto? Pues otra vez lo mismo, es darles parte, ¿no? Escucharles y preguntarles. Yo creo que es muy importante que sientan que tienen potencial, que tienen valor, que pueden hacer cosas, ¿no? Que muchas veces vienen al instituto, van al instituto y tienen esa actitud de rebeldía, pero en el fondo lo que están es reclamando atención, ¿no? Están diciendo, bueno, yo hago esto porque no puedo seguir el ritmo de la clase, me siento cada vez más perdido, ¿no? Cuanto más tiempo les dejas, pues más se alejan y más lejos tienen el seguir con sus compañeros. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues atenderles de manera individual, ¿no? Hacerles ver que la educación es un proceso continuo, que no se trata solo de que en un momento determinado aprueben o suspendan, que pueden remontar, que si se lo proponen, ellos tienen esa oportunidad. Y ahí juega un papel muy importante, pues ofrecerles también oportunidades de trabajar con otros chicos, porque si no se van centrando en la tecnología, se quedan solos, aislados, se vuelven irascibles quizá o apáticos, y cuando participan en grupos y consiguen cosas y ven que también pueden llegar, si alguien cree en ellos y les acompaña, ellos acaban creyendo también en sí mismos, ¿no? Y dan pasos adelante, y cada paso adelante les fortalece para el siguiente. Pero hay que creer en ellos, y aunque hay que darles espacio, no hay que dejarles solos. Tienen que saber que estás ahí, que cuando te dicen algo les escuchas y su opinión cuenta, y entonces ellos pues también siguen, porque en el fondo quieren salir adelante, ¿no? Teresa, nos hablas desde la experiencia. ¿Nos puedes contar algún caso, motivarnos con algún caso real de lo que os hayáis encontrado, de lo que hayáis conseguido?
Bueno, todo esto que te estoy contando en genérico se podría aplicar a muchos casos de chicos. Nosotros vemos, mira, por ejemplo, tenemos un programa en Valia de expulsados, donde vienen los chicos que tienen problemas en el instituto, digamos, con un plan que les envía su tutor y nosotros trabajamos con ellos de manera directa con cada uno, ¿no? Vemos su plan, preguntamos por qué están ahí, qué piensan de sí mismos, si piensan que pueden salir adelante, y les empezamos a dar un poco confianza en sí mismos, ver por qué están en esa situación, pero intentamos que encuentren una salida y una oportunidad. Y cuando empiezan a ver que sí pueden salir, que pueden ser otras personas, y les acompañamos dando esos primeros pasos, ellos siguen adelante. Pues mira, luego hay chicos, por ejemplo, te cuento de otro caso de una familia que vino, unos refugiados, y llegaron a España y tampoco sabían ni el idioma ni nada, y sus primeras épocas en el instituto fueron muy tremendas, porque eran chicos también muy exigentes, muy inteligentes, por otra parte, eran 2 hermanos, ¿no? Y al principio pues estaban muy frustrados, no tenían amigos, estaban desmotivados, se sentían pues ignorados, ¿no? Les acompañamos en este proceso, los integramos en grupos que luego entre ellos se apoyan mucho y empezaron a ver la luz, ¿no? A dar pequeños pasos, y ahora están perfectamente integrados, van aprobando, son los traductores de su familia. Sí, la verdad es que todos los casos en los que vemos que escuchas al menor, que te juntas con él, que les das la oportunidad de expresar lo que sienten y les ayudas a encontrar una salida, la acaban encontrando, porque tienen mucha fortaleza, ¿no? Tienen una capacidad de adaptarse y superarse increíble, pero hemos de creer en ellos y escucharles, ¿no? Teresa, ¿y se ha dado el caso de que sigáis en contacto con esos niños, adolescentes que ahora son hombres y mujeres adultas, que sigan colaborando con vosotros y que cuenten la experiencia al resto de niños que pueden estar pasando una situación similar a la suya? Pues claro que sí. Mira, muchos de los chicos que han pasado por Valia, porque Valia llevamos trabajando 20 años, empezamos en Madrid en el 2000, ¿no? Y aunque trabajamos en otros sitios, pues hay chicos que han estado con nosotros y que algunos de ellos participan como voluntarios en nuestros propios proyectos. Algunos nos cuentan que justo haciendo voluntariado han descubierto que su vocación es ser trabajador social y están haciendo la carrera y vienen y colaboran con nosotros. Algunos han encontrado su primer trabajo también con nosotros como ayudante del entrenador de baloncesto, o algunos están siendo educadores porque han acabado la carrera. Y todos estos chicos y chicas pues también van a veces a dar charlas a grupos que tenemos en institutos o trabajando con los pequeños. Y estos referentes son muy importantes, ¿no? para los menores, porque ven que ellos pueden conseguir también las cosas si se lo proponen. Solo necesitan un entorno en el que se sientan seguros, se sientan protegidos, se sientan escuchados, ¿no? Y no hay mejor modelo que alguien que les entiende y que les ha contado su experiencia y que ven que ha conseguido lo que se proponía, ¿no? Teresa, nos estás contando lo importante que es escuchar y preguntar al alumno, a la alumna. Tenemos que hablar inevitablemente de esa falta de recursos económicos que no hay solo en las familias, también en los centros, porque muchas veces hablabas de la pobreza tecnológica, igual se podría solucionar prestándole una tablet o un ordenador, pero es que no hay capacidad económica en muchos centros para que eso se produzca. ¿Cómo podemos combatir? ¿Qué consejo práctico nos puedes dar para, sobre todo en este momento que nos ha tocado vivir con la pandemia, en el que muchas veces las clases se siguen de vía telemática, eso que nos contabas de ese alumno que se queda que sigue las clases desde la pantalla de un teléfono móvil y encima se queda sin datos? O sea, ¿cómo podemos atajar o compensar esta situación? Sí, mira, la verdad es que cuando nos tuvimos que quedar en casa, nosotros lo primero que hicimos fue ponernos en contacto a través del teléfono con todos los menores que vienen. Y nuestro diagnóstico inicial es que había un porcentaje altísimo de familias que no tenían equipamiento tecnológico
ni datos. Y luego otra cosa muy importante, tampoco competencias digitales, o sea, porque no solo basta con tener un equipo, es que has de saber manejarlo, has de saber cómo comportarte en él, tienes que tener en cuenta los temas de seguridad. Entonces, bueno, lo que vimos es que muchos hogares carecían de ello, y entonces gracias a todos los colaboradores de Valia hubo una campaña de donaciones importantísimo de equipamiento y pudimos repartir a la gran mayoría. Seguimos trabajando en ello porque no todos tienen aún, pero la gran mayoría sí. Entonces la tecnología ahora mismo es una herramienta imprescindible en esta situación para seguir el avance y la progresión de tu curso, ¿no? Del colegio, del instituto. Pero no solo cuenta la tecnología. La tecnología ayuda, pero no es un fin en sí mismo. Por eso es tan importante también pues formarles en el uso. Y lo que me comentabas de las familias, pues efectivamente les preguntamos a los jóvenes, ¿no? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo habéis vivido? Algunos estaban realmente frustrados. Decían, mira, yo es que me ponía a hacer los deberes que me pedían en el instituto y a mitad de los deberes me quedaba sin datos, no lo enviaba, encima pensaban que es que no lo quería hacer y me sentí muy mal y nadie me preguntó si qué me pasaba, ¿no? Entonces nos agradecieron muchísimo ese estar cerca, ¿no? Otra vez que se sientan escuchados, se sientan acompañados y luego que tengan las herramientas, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? Pues estar cerca y darles las herramientas que necesitan. Cada vez hay más colegios también que están intentando conseguir equipamiento tecnológico, pero aún ahora viven una situación muy precaria porque los adolescentes no van todos los días al instituto y la tecnología sigue siendo imprescindible para ellos, la verdad. Y luego también entiendo que para vosotros es muy importante y también para todos aquellos profesores y profesoras que nos están escuchando, ante una duda o una situación que uno no sabe cómo actuar, pues pedir ayuda de fundaciones como por ejemplo como Valia, ¿no? Para dar soporte. Efectivamente, nosotros trabajamos con muchísimos colegios. Bueno, estamos implantados en Madrid, en Sevilla y en Guadalajara. Y en todos los sitios donde trabajamos, los chicos y chicas que vienen tanto de colegios como de institutos, nosotros nos ponemos en contacto siempre con sus tutores y con el equipo escolar de los centros. Y en un porcentaje altísimo tenemos una muy buena relación y nos coordinamos para darles esa ayuda. Eso es súper importante, ¿no? Que los profesores sepan que pueden contar con nosotros cuando ven a chicos que lo tienen muy difícil, que no tienen quien les apoye con los deberes o que tienen un comportamiento pues un poquito difícil y nos marcamos pautas de manera conjunta. Los chicos sienten que trabajamos por ellos y con ellos y que además estamos coordinados y eso mejora sensiblemente los resultados. Entonces, los colegios de los que vienen chicos a Valia, nosotros sí que nos ponemos siempre en contacto con ellos, pero si hay algún profesor o colegios que no es así, saben que pueden acudir y que estamos encantados porque el trabajo de todos mejora muchísimo cuando nosotros nos coordinamos, ¿no? Teresa, ¿se puede acabar con la pobreza a base de educación, educación y educación? Bueno, no sé si se puede acabar con la pobreza, pero lo cierto es que la educación es la mejor herramienta que tenemos las personas para desarrollar todo nuestro potencial y toda nuestra riqueza personal y revertir esas situaciones de carencia, ¿no? Puede que la educación sola no acabe con la pobreza, pero sin educación es muy difícil salir de un círculo de carencias y de necesidades. Y sí, yo creo que la educación es lo más importante que tenemos las personas, no solo para salir de la pobreza, además para aportar valor social y personal, ¿no? Para avanzar, para crecer, para intentar ser ciudadanos comprometidos y felices, ¿no? Y responsables. Y sí, la educación es lo mejor, vamos, lo estamos viendo en todos los sitios y todo el mundo está de acuerdo. Lo que pasa que para que eso funcione hay que poner recursos, hay que valorar a los docentes, a las entidades educativas, porque en su mano está
cambiar el futuro de las personas y transformar la sociedad para que vivamos en un mundo más justo, ¿no? Donde haya menos desigualdades y menos personas viviendo en condiciones tan precarias. Teresa, ¿hay algún punto que creas que se nos ha olvidado tratar? Me parece todo muy interesante, creo que hemos ido siguiendo un poquito el guión, pero no sé si hay algo que se nos haya quedado en el tintero. Bueno, otro tema distinto no, pero a lo mejor eso de lo que hemos visto estos años que llevamos trabajando es que personas con muchas dificultades, con un entorno familiar y social muy, muy, muy precario, no ha limitado las oportunidades y las ganas de aprender de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Tenemos casos de chica, por ejemplo, una chica que ha conseguido una beca para estar en un mes en Silicon Valley y hacer un proyecto de innovación, y se lo ha conseguido ya con su esfuerzo. O otro joven que estuvo en nuestros programas, después fue voluntario y se fue a Londres a estudiar en fisioterapia, a aprender idiomas, y vuelven y nos lo cuenta, ¿no? O chicos que han acabado con dificultad la secundaria y sin embargo después han seguido estudiando, están haciendo carreras universitarias o trabajando, y todo lo que vemos es que cuando tú a un menor le compensas esas carencias sociales o familiares que puedan tener, salen adelante y aportan valor a la sociedad. Y debemos ser conscientes de que tenemos en nuestra mano el no perder ese valor, no perder a estas personas, que cuando las personas fracasan, los niños fracasan, en realidad lo que fracasa es el sistema, que no les da lo que necesitan. Pero todos pueden salir adelante si nos preocupamos y les miramos de frente, ¿no? Y eso, básicamente. Sí, ¿qué reflexión final? ¿Cuál es la idea? Bueno, pues la idea es que, tú decías antes, ¿se puede acabar la pobreza combatiendo con educación? Pues mira, en Valia, en estos 20 años, hemos visto que se puede salir de la pobreza con educación. Y por eso pensamos que la educación es poder. Te da el poder, a cada uno le da el poder para imaginar otro futuro y construir una sociedad más justa, ¿no? Para dejar atrás la pobreza, para decir no cuando la calle te llama. La educación es poder para que cualquier niño o niña desarrolle su potencial y tenga la oportunidad de ser lo que quiere, dedicarse a la física, al arte, a la repostería, al violín, a lo que quiera, ¿no? Es poder para romper esas estadísticas que dicen que 1 de cada 3 menores de nuestro país está en riesgo de pobreza, y también para ser la primera generación de una familia que estudia, ¿no? Para no dejar nunca de aprender. O sea que la educación necesita el apoyo de todos, más que nunca ahora, para que siga creciendo ese poder, ¿no? Esa sería mi reflexión, quizá, ¿no? Teresa, pues ha sido un auténtico placer charlar contigo en este podcast sobre cómo debemos combatir la pobreza desde las aulas. Sí, pues para mí también, Pilar, y decirte eso, que el futuro no está escrito, pero se está escribiendo ahora y en todo momento participamos en la redacción. Así que muchísimas gracias a ti por poner la educación en la conversación, ¿no? y en la mente de todos. No, gracias a ti por la labor que hacéis, y nos quedamos con esa idea, ¿no? Que la educación es la única puerta al futuro. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Pues Teresa, ha sido un auténtico placer. Esperamos que este podcast haya sido pues una nueva perspectiva para todos nuestros oyentes que están allí día a día trabajando desde las aulas y enfrentándose también a los alumnos. Teresa, ¿no? Al final esta herramienta de Únicos es para contarles a los profesores también que no están solos en este duro trabajo que es educar a las sociedades futuras. Venga, muchísimas gracias, Pilar. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y a todos nuestros oyentes les recordamos que seguiremos hablando de educación inclusiva en Únicos, el podcast de Macmillan Education.